Empezamos una nueva serie acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Créame que lo va a disfrutar y va a aprender mucho. Así que deje que la palabra de Dios siga enseñando a su vida cada día, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Saludo especial a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Gracias no solo a los que nos oyen, sino a los que difunden este espacio. Recuerde que usted puede suscribirse al canal de YouTube Devocional Maná y tendrá el devocional desde la hora 0, sin necesidad de que nadie se lo envíe. Así que entre a nuestro canal y disfrute de toda la programación que tenemos para usted. Me preguntan mucho cuando oyen el devocional, porque al final digo que tome su agenda devocional y lea tal pasaje. Es que anexo a este devocional de audio, nosotros tenemos una agenda devocional física, donde las personas leen un pasaje diario y responden unas preguntas que hay en la agenda. Esto lo que se ha convertido es en la oportunidad de que muchos lean diariamente la palabra del Señor y sean edificados. Ya estamos preparando la Agenda 2025 y vamos a hacer una gira por los diferentes países y les vamos a ir diciendo dónde puede tener la agenda. Así que muy atentos, díganme de una vez cuántos quieren tener su agenda devocional para el 2025 para seguir creciendo y edificándose en el Señor. Una nueva serie, las 7 iglesias del Apocalipsis. Acabamos de hacer una peregrinación en cada una de las iglesias. Es impresionante cuando uno se acerca a la parte histórica, política y social de cada iglesia en los tiempos en que fue escrita. Tremendo cómo Dios dio un mensaje tan contundente. Van a ver algo de las iglesias y es la manera como Dios se refiere a ellas. Yo creo que este Dios de la Biblia sabe y entiende los tiempos de las personas, los tiempos y las edades de la humanidad. Uno habla de las iglesias del Apocalipsis, un mensaje que tiene muchos años, pero es como si nos estuvieran hablando a la iglesia el día de hoy. Por eso el Señor tiene un mensaje contundente para cada iglesia. Y yo quisiera que usted hiciera el ejercicio mientras oye estas 7 iglesias, que usted hiciera el ejercicio de decir, bueno, ¿cuál es la característica de cada iglesia? Recuerden que usted puede tomar nota. En la agenda devocional también hay un espacio para que usted tome nota de los devocionales diarios. Note la estructura. Les voy a mostrar la estructura y yo quiero que usted la escriba. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted hacer un estudio juicioso. Yo sé que aquí hay mucha gente en el devocional Maná que es muy disciplinada. Hay gente que escribe, hay gente que no solamente usa la agenda, sino que también tienen cuadernos de notas. Yo los he visto, la gente me los muestra cuando voy a las ciudades. Realmente yo doy gloria a Dios porque este devocional ha levantado muchas personas con hambre y sed de la palabra de Dios, que han desarrollado grandes disciplinas y que hoy están aprendiendo mucho. Así que si usted quiere hacer un estudio juicioso y disciplinado de las 7 iglesias, entonces usted lo va a hacer en esta estructura, porque así lo voy a explicar y así va a entender mejor, y con eso usted va a tener un estudio que va a durar para siempre ahí escrito cada vez que usted lo vaya a desarrollar. Las iglesias tienen esta estructura. Primero, había un destinatario. O sea, mire que Juan, que es el que recibe la revelación de Dios, Juan fue el hombre que estuvo al pie de Jesús durante su ministerio. Juan era el discípulo amado de Jesús, y Juan, en los últimos años de su existencia, estaba en la isla de Patmos y tuvo una revelación de Dios para escribir todo el Apocalipsis. Si usted le da una leída al capítulo 1, él recibe una gran revelación acerca de Jesucristo, la cual describe con una majestuosidad enorme, y luego dice que él recibe un mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es que le escriba un mensaje a cada iglesia que en ese tiempo estaba en el Asia Menor. Podríamos decir por historia que no solamente estaban estas 7 iglesias. Si uno hace un estudio juicioso en el tiempo, también estaba la iglesia de Troas,
que es mencionada en Hechos capítulo 20 versículo 5 y en 2 de Corintios 2:12. Estaba la iglesia de Mileto, que está referenciada en Hechos 20:17. Estaba la iglesia de Colosas, que está en Colosenses 1:2, y estaba la iglesia de Hierápolis en Colosenses 4:12. Sin embargo, el Señor le dice a Juan que escriba a las 7 iglesias. Lo que quiere decir es que estas eran 7 iglesias que las representaban a todas. Entonces, cuando el Señor le dijo a Juan, escribe, decía, escríbele al ángel. Mire, verá que cada iglesia va a empezar diciéndole así, escríbele al ángel de, y le da el nombre de la iglesia. Obviamente, pues las iglesias no eran dirigidas por ángeles. Cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de los líderes encargados en aquel tiempo. Cada iglesia tenía un pastor, un diácono, una persona encargada. Entonces, lo que el Señor decía es, escríbale a cada persona que está dirigiendo la iglesia. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esas personas eran las responsables. Si una iglesia iba bien, si una iglesia iba mal, si una iglesia no estaba ajustada a los parámetros de Dios, tenía mucho que ver con quienes las dirigían. Entonces, por eso decía, escríbele directamente al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia. En segundo lugar, la segunda parte que vamos a estudiar de cada iglesia es el que habla. ¿Quién está enviando el mensaje a las iglesias? Es el mismo Señor Jesús. Y va a haber una particularidad. Cuando empiece a hacer el estudio conmigo, yo quiero que describa plenamente cómo Jesús se describe a sí mismo a cada iglesia, con un detalle. A nadie se le presenta igual. Todo en el contexto de lo que le está escribiendo a cada iglesia, Él se revela a cada uno. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que prueba la realidad de cada cristiano. Les voy a poner un ejemplo. Yo reúno en una iglesia 5 personas. Esas 5 personas hacen parte de la misma iglesia, tienen el mismo pastor, leen la misma Biblia, pero cuando yo le pregunto a cada uno, hábleme de Dios, cada uno me habla algo totalmente diferente. ¿Y sabe cómo va a hablar cada uno? Conforme a la revelación que cada uno tiene de Dios. Pastor, ¿y entonces eso qué quiere decir? Sí, que en la medida en que usted en el tiempo que lleva de cristiano ha conocido a Dios, de ese Dios habla usted, porque ese es el Dios que usted ha dejado que se revele a su vida. Y por eso es que nosotros hablamos tanto de la necesidad de tener comunión con Dios, de que a Dios solo lo conocemos a través de las Escrituras, que el Espíritu Santo se convierte en la persona que viene a revelarnos a Jesús en nuestros corazones. Entonces, la revelación que tenemos de quién es Dios, quién es Jesucristo, habla de lo que realmente hemos aprendido y conocido en el camino. Entonces Jesús se revela a cada iglesia. Entonces usted en el estudio va a escribir cómo se presenta Jesús a cada iglesia, cómo se revela. El tercer elemento. Entonces ya hablamos los destinatarios, luego el que habla, o sea Jesús revelado, cómo se revela a cada iglesia. Luego viene un tercer punto y es la recomendación. Dios tiene una recomendación para cada iglesia, pero obviamente esa recomendación viene desde su punto histórico, y yo les voy a hablar un poco de historia acerca de cada iglesia. El cuarto punto es la queja. Sí, Dios tiene una queja contra las iglesias y se las manifiesta y les dice por qué y qué es lo que está fallando. La quinta, el consejo. Dios les da un consejo. Después de que les revela su queja y les dice lo que está pasando, Dios les da un consejo. Pero también en muchos casos, punto 6, les hace una advertencia. Y por último, en el punto 7, les da una promesa. Entonces, bajo esos 7 puntos, usted va a hacer la estructura de cada iglesia. Déjeme decirle, mi querido hijo de Dios, Dios tiene muchas cosas para hablarle en este estudio que vamos a hacer. Así que tomen cuaderno, tomen lápiz, tomen su agenda devocional. Vamos a escribir y vamos a decirle a Dios, Señor, háblanos. Así como tú te revelaste a cada iglesia y hablaste de su realidad, las escaneaste conociendo el corazón de todos y te revelaste a ellos y les dijiste en qué estaban fallando
les diste un consejo y también les diste una advertencia. Entonces yo quiero que lo mismo hagas conmigo. Que Dios hable a nuestros corazones, porque este Dios de la Biblia sigue hablando, se sigue revelando. Pero ¿qué es importante? Es importante que siempre haya la disposición. Siempre que he predicado de este devocional maná, les he dicho, no se conformen con oír. Porque si ustedes se conforman con oír, va a llegar un día donde ya no va a querer oír, donde ya no le va a parecer tan bueno el devocional. ¿Por qué? Porque no desarrollamos la actitud necesaria cuando uno se acerca a Dios. Y la actitud cuando uno se acerca a Dios es una actitud de humildad. De que si Dios habla, reprende, amonesta y llama la atención, yo debo tener un espíritu humilde de decir, sí Señor, yo reconozco y tengo que tomar acción. Porque oímos para obedecer. Uno no oye para quedar con la conciencia limpia, de decir, ya oí la Biblia hoy, ya me puedo ir tranquilo. No, uno oye para obedecer, porque el Señor así lo dice en su palabra, que cuando nosotros oigamos la palabra del Señor, obedezcamos atentamente cada uno de sus mandamientos y los pongamos por obra y nos dispongamos en el corazón a obedecer lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios, en el capítulo 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida las que la hallan y medicina todo tu cuerpo. ¿Cuál es la amonestación del Señor? Que estemos atentos a sus palabras, que cuando lo oigamos inclinemos nuestro oído a sus razones y que no nos apartemos nunca, sino que las guardemos en nuestro corazón, porque esas palabras son vida. Y eso es lo que yo quiero que encontremos en esta serie que vamos a estudiar durante las siguientes 2 semanas. La serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué tiene Dios que decirnos a nosotros? ¿Qué tiene Dios que decirle a las iglesias y a los pastores en este tiempo? Oigamos la voz de Dios, porque lo que queda claro es que vivimos los últimos tiempos y Dios quiere amonestar el corazón de todos para que estemos atentos. Y estando atentos, podamos cada día andar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 11, nos invita a nosotros de igual manera. ¿Saben? Pablo, que es el que escribe en ese texto, dice las siguientes palabras en Romanos, en el capítulo 13, en el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Tremendo. Ese es el mensaje del Señor. Cada vez está más cerca nuestra salvación. Y de lo que nos habla el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis es eso. Es a que si oímos, entonces estemos atentos y tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Por eso yo quiero que en este estudio ustedes realmente se tomen el tiempo de escribir. ¿Qué dice Dios? ¿Qué está encontrando Dios en cada iglesia y qué lo está encontrando en mí? ¿Y cómo puedo yo tomar acción y decisión para que Dios pues pueda cumplir su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros? Así que a todos los queridos oyentes de Maná, bienvenidos a esta serie, y desde mañana comenzamos con nuestra primera iglesia. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Usted va a leer en su agenda. Hoy es el día 253 y llegamos al capítulo 8 del libro de Números. Números 8. Y mientras usted lee, ahí van a hablar del modelo del candelabro. ¿Se acuerdan ese candelabro de 7 brazos? Mire cómo lo mandó a hacer el Señor. ¿Y qué fin y qué propósito tenía? ¿Quiénes lo cuidaban? Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Lea este interesante capítulo y llene cada una de las preguntas
que tenemos para usted. Ore conmigo y entreguemos este día al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu presencia con nosotros. Hoy quiero bendecirte y darte gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Al comenzar este nuevo día y esta nueva semana, queremos colocar nuestras vidas en tu altar. Gracias por dejarnos un mensaje claro y contundente a través de cada iglesia del Apocalipsis. Mensaje que oímos y que queremos obedecer y queremos atender. Así que déjanos aprender y déjanos tener un corazón humilde para que oyendo tu voz podamos tomar decisiones y hacer cambios y ajustes en nuestras vidas. Oro por cada oyente y te pido que tu bendición sea sobre todos, cuidándolos, guardándolos y sustentándolos a lo largo de esta semana. Que la bendición de Dios repose sobre todos y su presencia los acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.